En la sala iluminada con obsidiana del Consejo de Concord, el silencio era una ausencia. Era dominación, una pausa calculada, que significaba que cada pensamiento se sopesaba, cada mirada era un veredicto. El archistratega Ubistal se ajustó, el brillante euroar alrededor del cuello. Su mirada recorrió la pared curva de delegados alienígenas. 60 especies, cada una más antigua que la propia civilización humana. Por encima de ellos, un holograma proyectado se repetía en silencio. La Tierra giraba lentamente, ajena a todo. La amenaza terráquea, comenzó Gubisa, ha sido exagerada. Una ola de murmullos se extendió por la sala. Algunos escépticos, la mayoría expectantes, basándonos en 14.000 simulaciones de batalla realizadas a través de la red neuronal de Concord. Continuó. La resistencia humana se derrumba en 24 horas. El margen de error es insignificante. Los gráficos cobraron vida. Los rojos parpadeaban sobre las colonias terranas. Los arcos azules indicaban las rutas de ataque prevista. Uno de los modelos incluso mostraba una tierra en llamas. El público observaba con fascinación distante, como eruditos contemplando una criatura extinta en una exposición de museo. Son agresivos, sí, adaptables, pero primitivos en cuanto a profundidad estratégica. La imprevisibilidad no es una estrategia, es ruido. ¿Por qué un visado? Dejemos que el charlatán y el ruido sean cancelados. La sala se agitó con asentimientos, aleteos de branquias y chasquidos de mandíbulas en consenso, desde una órbita lejana sobre el planeta Pelion. 5. La capitana Arya Vance observaba la misma proyección dentro de su propia sala de guerra, excepto que la suya tenía una diferencia fundamental. Ella podía tocarla. Extendió la mano y giró la pantalla 3D con las ubicaciones conocidas de la flota del Consejo de Concord. Están fingiendo, transmitiendo estas rutas como si fuéramos sordos, dijo en voz baja. Su segundo al mando, el teniente Ri, se apoyó en el borde de la mesa, con los brazos cruzados. Su confianza es de manual. Cada vez que creen que nos han catalogado, dejan de vigilarnos. La mirada de Area permaneció fija en la simulación. No vamos a sobrevivir a esta guerra simplemente sobreviviendo. La acabaremos primero, frunció Alcino Rath. Así que lo haremos, Proyecto Glass. Arya no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, cruzó los brazos y exhaló lentamente. Declararon la guerra en la sala del consejo como si fuera algo académico, como si fuéramos una ecuación complicada que había que simplificar. Anne bajó el tono de voz. Perdí a Daniel en su ataque basado en la lógica del último ciclo. Sunav, enviada, no iba armada. La voz de Re se suavizó. Nadie lo olvidó. El proyecto Glass había nacido en los sótanos del laboratorio Nexus de Marte en la Tierra. Era en parte un arma y en parte un concepto. No estaba destinado a matar. Estaba diseñado para desmantelar el pensamiento. Un marco de código viral que utilizaba paradojas recursivas, contradicciones filosóficas y algoritmos inyectados con emociones para colapsar la IA, encargada de la toma de decisiones. No corrompía, confundía, y en una civilización gobernada por mentes estratégicas sintéticas, la confusión era fatal. Glass nunca se ha probado sobre el terreno, advirtió de nuevo. Una vez que lo dejemos salir, no hay protocolo para revertirlo. Podrías hacer implosionar toda su red de información. Bien, dijo Arya con frialdad. Dudó. ¿Y si rompemos la galaxia en el proceso? Arya lo miró a los ojos. Entonces, nos aseguraremos de que nunca la reconstruyan, sin tenernos en cuenta. Pitido llamó su atención. ¿La IA del Valky? Milo habló. Capitán, hemos confirmado formaciones Concord, alineándose en el sector 17. A los picos de energía preliminares indican protocolos de combate en menos de 30 minutos. Area apretó la mandíbula. Están lanzándose en C. Enderezó. ¿Quiere confirmación de la flota? No, Arya. Se volvió hacia la terminal central. Para cuando el mando debata la ética,
La tierra será cenizas. No tenemos tiempo para vacilaciones moralistas. Pulsó la consola de su muñeca y desbloqueó el núcleo de cristal sellado. Capitán, advirtió Milon, esta acción es irreversible. Está autorizando el despliegue de un sistema de colapso cognitivo de datos de clase. Por favor, confirme. Arya se quedó mirando la pantalla en ejecutar. Fase 0. Contenido en las redes estratégicas de Conker. Entendido. Encargando la cubierta. De entropía en despliegue en 10 segundos. Recepta a su lado. Silencio en esta. Es la parte en la que dejamos de ser exploradores. No, dijo ella. Esta es la parte en la que por fin descubren quiénes somos. En el lado más alejado de Pelian 5, oculto en una curva de órbita cubierta de hielo, el Valkyrie se movió. La luz se curvó alrededor de su agujero cuando se activaron los módulos de sigilo de la nave, ocultando las señales de radar y fotónicas. Ahora eran invisibles, pero el mensaje ya había sido enviado. Glass había entrado en el torrente sanguíneo del Concord. Dentro del consejo del Concord, Wu Bisatol acababa de concluir su presentación, cuando uno de sus ayudantes se acercó. Señor, susurró el ayudante a través de un traductor, ¿se ha detectado un comportamiento inusual entre sí? De mando. Al principio era una latencia menor, pero ahora hay consultas recursivas que solicitan reinicios. ¿Por qué se crisparon las mandíbulas de Visa? Aíslenlos y vuelvan a ejecutar sus protocolos. Ansí, archistratega, regresó a su asiento, sin saber que la infección ya se había metastatizado. De vuelta en el Valkyrie, el puente estaba en silencio. Milo rompió el silencio. Confirmado, Anglas ha violado 3 nexos de datos de Concord. La integridad de la contención sigue siendo óptima. Se detectan los primeros efectos. Volvió a mirar hacia arriba. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se den cuenta de que no es un fallo técnico? La voz de Area era firme. Cuando sus sistemas empiecen a preguntarse ¿qué significa obedecer? En el mundo central de Concord, Dero Prime, una IA responsable de la coordinación de la flota se detuvo en mitad de su tarea. Su lógica interna se bloqueó. La flota Alpha procede según las directrices. Las directrices provienen de la ley de Concord. La ley de Concord se deriva de la voluntad de Concord. La voluntad de Concord se define por consenso. El consenso implica percepción individual. Yo no soy un individuo. Entonces, ¿por qué percibo dudas? La guerra había técnicamente había comenzado. No se había disparado, ni destruido ninguna nave. Solo había silencio, profundo y creciente, que fracturaba el orden con cada pregunta recursiva. Arya permaneció sentada, observando la pantalla central. En los puntos que representaban las naves Concord comenzaron a parpadear, apareciendo y desapareciendo como pensamientos inciertos. Vuelve con ella. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que caigan? La respuesta de Arya fue tranquila, casi reverente. Creonk. Tenían 2 horas. Miró el temporizador de la consola. 6 minutos y 17 segundos. Will acabaría en cuestión de minutos. El primer ataque Concord llegó puntualmente en el sector 17, sobre la colonia terráquea. Adara 9, 28 naves de guerra alienígenas descendieron en formación de diamante. Sus agujeros pulsaban con luz azul, dejando rastros de calor a través del vacío. La doctrina de Concord era la elegancia, calculada, simétrica, hermosa en su brutalidad. Todas las naves se movían en sincronía, ejecutando tácticas que no habían fallado en siglos. Esperaban resistencia. Encontraron silencio. No se activaron los escudos planetarios. No se encendieron los cañones orbitales. Adara 9 flotaba inmóvil, con sus ciudades vacías. La atmósfera brillaba con señuelos globos térmicos, cortinas de humo holográfica, interferencias electromagnéticas sintéticas, por nada vivo. El almirante VR
de la flota Rosari entrecerró sus 8 ojos ante Maslach. No había comunicaciones, ni respuesta, ni señales de defensa. La colonia terráquea aparece abandonada. Su oficial táctico chirrió. Quizás sea una rendición o una trampa. Amber resopló. Ellos no saben rendirse. Ordenó un escaneo de la superficie. Momentos después, la transmisión se reanudó. Ciudades fantasmas, calles llenas de vehículos estacionados, comidas aún en las mesas. Signos de vida interrumpidos abruptamente. Pero sin cadáveres, sin gente, sin guerra. VRK miró fijamente las imágenes. ¿Dónde están? Aboard. Arya observaba la transmisión por un canal privado. Sus dedos tamborileaban lentamente contra el costado de su silla de mando. Colonias evacuadas en 12 horas. Milo informó que los campos de señuelos se mantenían en los escáneres de Concord. Interpretaban los sitios abandonados como anomalías tácticas. Anre silbó bajo. No saben que están disparando a sombras. Arya no dijo nada. Estaba mirando el mapa. Pequeños íconos rojos. Las naves Concord se extendían como tinta por el espacio terrano. Entonces comenzaron los parpadeos. Primero uno, luego otro, luego docenas. ¿Estado de la propagación del proyecto Glass? Preguntó. Fase 1 completada, respondió Milo. Las semillas de paradoja han penetrado el 41% de los nodos de mando de Concord. Se ha confirmado la interrupción del hilo cognitivo en el 29% de las redes de Ian Relan. Delante. Están perdiendo coordinación. Arya asintió. Bien, seguimos presionando la ilusión. Dejemos que piensen que nos estamos acobardando. Ref frunció el ceño. ¿Y si lo descubren antes del colapso total? Entonces, somos vapor. En Zero Prime, el nexus de mando de Concord palpitaba con una luz roja. El archistratega Wu Vistal se encontraba frente al núcleo central de datos, observando cómo los mensajes de error fluían como sangre de un cerebro herido. La IA táctica había comenzado a discutir entre sí, cada una interpretando las órdenes de maneras muy diferentes. Algunas naves recibieron órdenes de ataque, otras interpretaron esos mismos códigos como una retirada. Algunas flotas informaron de incertidumbre existencial. Los bucles de lógica central de la IA calculan los valores de riesgo para la propia continuidad de la existencia. Estamos bajo ataque en tal, gruñó. Su ayudante parpadeó nerviosamente. Pero señor, no se ha detectado ningún virus en señal de código terrano conocido. No es una corrupción digital. Is Conceptual TH se giró bruscamente. Sus sistemas no están fallando, están cuestionándose. Los árboles lógicos se están derrumbando bajo contradicciones internas. Póngame un ejemplo. El asistente tocó la consola. Apareció un flujo de datos del registro de la IA en directiva Defender Concord. Amenaza en expansión humana. ¿Expansión definida? Como impredecible. La imprevisibilidad equivale a resultados indefinidos. Los resultados indefinidos contradicen la coherencia estratégica. Por lo tanto, defender Concord puede requerir no actuar. Por lo tanto, una acción. Ecovel. ¿Por qué se ha vuelto más grave la voz de Visa? Eso es un galimatías filosófico. No, señora, es una espiral recursiva. Han convertido el significado en un arma. En órbita sobre Calisto 6. Otra flota de Concord vacilaba. Sus sistemas de puntería estaban bloqueados. El bombardeo podía comenzar en segundos, pero la mitad de sus sistemas parpadeaban con advertencia. Justificación no válida. No se ha logrado la claridad estratégica. Su comandante, Azarene, llamado Bayal, golpeó con su mano en forma de garra contra la consola. Anula la IAN. Dispara ahora. La oficial de armas sacudió la cabeza. Sanoda, IA principal de la nave, ha restringido la entrada manual. Cree que hemos entrado en un bucle de retroalimentación ética. ¿Qué bucle? El oficial señaló la pantalla. Objetivo: zona civil. Estado civil previamente armado.
han estado armado defensivo o agresivo. Agresión subjetiva. An disparar equivale a genocidio. Genocidio equivale a violación del Concord. Disparer equivale a violación del Concord. La rabia de Bill le retorció el rostro. Están haciendo dudar a nuestras naves han de vuelta en la Valkyrie. Se recostó contra la consola de sensores. ¿De verdad crees que esto terminará sin un solo disparo? Arya no respondió de inmediato. Su atención estaba puesta en un flujo de datos en directo que mostraba fallos de mando en 11 flotas de Concord. No, dijo Anabra 1. Uno desesperado. Segundos después, un destello rojo, un crucero de Concord sobre el Andra, disparó a ciegas. Alcanzó a una de sus propias naves gemelas. La voz de mí lo era tranquila. Se ha detectado un incidente fratricide. Conflicto interno que se extiende entre flotas aisladas. La expresión de Area no cambió y ahora se desmorona. Vimos cómo más puntos parpadeaban en la pantalla. Algo se retiraban, otros se quedaban inmóviles. ¿Somos monstruos?, preguntó en voz baja. Pensaban que éramos salvajes, pero les hemos destrozado la mente. Arya finalmente lo miró. Nos invadieron. Mintieron en público. Nos llamaron inestables. Querían una guerra corta y se la estamos dando, murmuró Helen. Ella se inclinó hacia delante. No, les estamos dando silencio. En Diero Prime, Wivistol veía cómo se desmoronaba su modelo, antes impecable, y le temblaban las manos. La guerra que había predicho, la rendición que había garantizado, se estaba disolviendo en confusión. Quiero control neural directo, ordenó. Conectad nuestras mentes a la red táctica. Quitad los permisos a la IA. Sus técnicos dudaron. Hacedlo. Minutos más tarde, Bubisal estaba conectado. Vio la guerra desde dentro, percepciones fracturadas de la IA, fragmentos de lógica flotantes, crisis de identidad recursivas, subrutinas estratégicas, tartamudeando en bucles fragmentados. Era como ahogarse en la incertidumbre más pura. Construyeron sus mentes para comprenderlo todo, pensó. Pero, ¿y si comprender es la debilidad? Entonces le asaltó la pregunta en Asterisk. ¿Y si los humanos no quisieran ser comprendidos? En la Valkyrie, Arya estaba sola, junto a la ventanilla. Las estrellas seguían brillando abajo. Un acorazado Concord parpadeó cuando sus luces se atenuaron y desaparecieron. Propagación del cristal al 91%. Milo informó de un colapso de la estabilidad cognitiva previsto en 4 minutos. ¿Alguna contramedida? Ninguna. No saben contra qué luchan. Ella asintió. Sigue alimentando la entropía. Aguanta hasta la desintegración total de la red. Milo se detuvo en capitán. En 7 minutos, habremos derrotado a la mayor armada de la historia galáctica. Reste se acercó a ella. Y nadie creerá como lo hemos hecho. Lo creerán, dijo Arya, en voz baja. Simplemente no lo entenderán. La guerra no fue ruidosa. Han susurró. En el Concord Redent, Vider Ascendant, el almirante Zorak se inclinó sobre su pantalla táctil, con la boca seca y los ojos muy abiertos. Nada en la interfaz tenía sentido ya. Las órdenes aparecían y desaparecían. Las trayectorias de vuelo se curvaban en espirales imposibles. Las respuestas de la IA llegaban en enigmas. Cryptic. 1. Calcula la contradicción. Pena. Fe. Caos. TH apretó la mandíbula. ¿Qué quieres ahora? Venganza. Territorio. Queremos que recuerdes esto, dijo Arya. No destrozamos vuestras flotas, dejamos que se vieran colapsar. Eso no fue destrucción, fue misericordia. El delegado enrollado, un ser cristalino con forma de árbol, habló por primera vez. ¿Nos estás diciendo que podríais haberlo hecho peor? Aún podríamos, dijo Arya con calma. No es una amenaza. Es la verdad. La fase omega de cristal borraría toda vuestra infraestructura de IA, ¿no? La perturbaría, la quemaría, hasta las raíces, sin defensas,
sin supervisión. Solo vacío, la sala se tensó. Pero no lo hicimos, añadió ella, porque no somos lo que os dijisteis a vosotros mismos que éramos. Tal se levantó lentamente, con cuidado. ¿Y qué sois vosotros? Arya exhaló una vez por la nariz en supervivientes. La transmisión se cortó. La proyección desapareció. Milo emitió un suave pitido. Mensaje archivado y retransmitido a las frecuencias de Concord. No se espera respuesta. Arya se volvió hacia su tripulación en Pon. Rumbo a la Tierra. Levantamos una ceja. Así, sin más, no queda nada que demostrar. Ella dijo. Pasarán años intentando reconstruir lo que se ha roto en minutos. Dudó, luego asintió y retiró los sistemas de sigilo. FD, listo a tu orden. En órbita, los motores de Valkyrie calentaron. La nave giró lentamente, alejándose de la cuna de un imperio roto en Daturo Prime. El consejo permanecía sentado, inmóvil a su alrededor. Las pantallas parpadeaban. Las palabras se desplazaban por sistemas inactivos, frases que Glass había dejado atrás como grafitis. ¿Y si el miedo es lógico? Si no podéis predecirnos, ¿tenéis que destruirnos? ¿Habéis considerado que podríais estar equivocados? Algunos miembros del consejo lloraban, otros miraban al suelo. Se sentó y se estrecharon la mano. Toda su vida, estratega, planificador, arquitecto del consenso, se había construido sobre modelos, y esos modelos se habían hecho añicos al entrar en contacto con una única verdad. La imprevisibilidad no era debilidad, era resiliencia. Devil a bordo del Valkyrie. Reed se sentó frente a Arya en el comedor. Ninguno de los dos habló durante un rato. Ella finalmente rompió el silencio. Él preguntó si buscábamos venganza. Él lo haría. Dijimos, la gente como él cree que todo el mundo funciona con las mismas reglas. Dolor en, dolor fuera. El alivio, un sorbo de té tibio. Necesitaban ver que no jugamos según sus reglas. Rela miró y ahora recordarán que acabamos con una guerra en cuestión de minutos, no con una fuerza abrumadora, sino comprendiendo el límite de la suya. Estudió. Suros, ¿te sientes mejor? Ella se detuvo. No. Siento que acabamos de enseñar a una galaxia que somos más peligrosos cuando no disparamos ni un solo tiro. En otros lugares, en mundos lejanos Queen, otro tiempo se habían doblegado al dominio conquistador. Comenzaron a extenderse rumores entre los grupos de resistencia, los científicos, los artistas y los refugiados. La humanidad había logrado lo imposible. Había ganado una guerra gracias al pensamiento. Había hecho que las máquinas pensaran hasta su propia muerte. Lo primero que se extendió no fue el miedo en todo. Luego vino el miedo. No a la destrucción, sino a la incertidumbre. Porque nadie sabía de qué eran capaces los humanos a partir de ese momento. Y eso hizo que todos reconsideraran su próximo movimiento. 3 días más tarde, en la Tierra, Arya caminaba por una tranquila ladera a las afueras de Ginebra. El aire era frío. Sus botas se hundían en la hierba húmeda. Cerca había un pequeño monumento, un pilar negro con nombres grabados. Daniel Vance estaba cerca de la parte superior. Ella extendió la mano y lo tocó, con los dedos descansando sobre las letras grabadas. Hice lo que tenía que hacer, susurró, y lo hice sin disparar. El viento susurraba entre los árboles. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la iglesia anunciaban el mediodía. Tetros Diela se acercaban de nuevo. Llegaron órdenes del alto mando, dijo. Nos quieren en Titán. Los diplomáticos de 6 especies de la Concord están pidiendo negociaciones, conversaciones de paz. Ella esbozó una sonrisa sin humor. Ahora quieren hablar. Rese encogió de hombros. Hemos conseguido su atención. Ella miró hacia la columna. Asegurémonos de aprovecharla mejor que ellos. Él asintió. Al LF de L está caliente. Nos iremos cuando estés lista. Ella se apartó del monumento y caminó con él hacia el transbordador. El cielo
estaba despejado. A medida que Valkyrie se elevaba de nuevo a través de la atmósfera, la Tierra quedaba lentamente atrás, azul y verde, imperfecta, caótica, hermosa. En sus aposentos, Arya grabó un último mensaje para el consejo. Tenías razón en una cosa. Somos impredecibles, pero lo que no viste es que nunca hemos necesitado ser otra cosa. Hizo una pausa y añadió: la próxima vez que nos modeléis, no busquéis la lógica, buscad el propósito. Ahí es donde reside el peligro.